Petroperú necesita otro rescate de 2.200 millones de dólares y el jefe del INEI acusa públicamente al premier de algo muy grave. ¿Y a quiénes escucha la presidenta Boluarte? Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el martes 14 de mayo y hoy vamos a arrancar con un tema que es francamente indignante. Esto sí da rabia. Petroperú dice que necesita 2.200 millones de dólares más de las arcas del Estado para salvarse de la quiebra. Y su directiva pide oficialmente que entre una gestión privada a la empresa pública, que en este caso es lo mismo que pedir auxilio para un muerto que ya tiene varios días frío. Pero vamos a armar el caso pasito a pasito, porque acá tenemos opinión sustentada en hechos y datos. Hace varios años que Petroperú es un enorme agujero negro en las finanzas del Estado. Succiona y succiona dinero que no volveremos a ver jamás. Hasta ahora, solo entre el 2022 y este año ya le hemos dado rescates por un total de 13.500 millones de soles. ¿Quieren una comparación para dimensionar cuánto es eso? Es más que todo el presupuesto del Ministerio de Educación para el 2024. También que los ministerios de Salud e Interior. Es una burrada de plata. Una cifra indigna de mencionar en un país con tantas necesidades. Bueno, ¿pero por qué? Se preguntarán ustedes. Petroperú cayó en desgracia por culpa de la refinería de Talara. La nueva, la que aprobaron construir durante el gobierno de Ollanta Humala, con la loable intención de refinar combustibles con menos azufre. Bueno, esa refinería costó el triple de lo planeado originalmente y se ha demorado 10 largos años en empezar a operar. Y al día de hoy, encima, todavía no opera a plena capacidad. Ahorita les explico por qué, pero antes quiero que entendamos algo. Hay dos formas de evaluar un negocio, en este caso a Petroperú. Una es por la cantidad de dinero que tiene en caja, esto es su liquidez. O dicho de otro modo, si tiene disponibilidad de efectivo para cumplir con las obligaciones propias de su negocio y seguir operando. Bueno, la nueva refinería de Talara generó un hueco enorme en la caja de Petroperú. La petrolera estatal puso un montón de plata de sus propios recursos para sacarla adelante, lo que le quitó liquidez para otras cosas, y aparte se endeudó mucho también. Y como no tenía dinero a mano para pagar las deudas y la refinería nada que salía, las calificadoras le cambiaron la nota crediticia a basura. Eso hizo que los bancos ya no quisieran prestarle a Petroperú en años pasados, porque sabían que no les iba a poder pagar. Y la petrolera tuvo que pedirle una manito al Tesoro Público, al dinero de todos los contribuyentes. Bueno, ya le vamos dando esos 13.500 millones de soles de los que les hablé al principio, entre dinero fresco y préstamos a través del Banco de la Nación. Préstamos que no nos va a poder pagar, así que es plata al agua. ¿Y por qué no nos los va a poder pagar? Aquí viene la segunda forma de evaluar un negocio. Esta es a través de sus ingresos, pérdidas o ganancias. Normalmente, si operas en un sector donde todos los demás hacen plata, como el petrolero, tú también haces plata. Así te estén manejando hasta las huevas y tengas un forado en la caja como Petroperú. Pero tarde o temprano, esos malos manejos se van a terminar reflejando en tu estado de resultados. Tarde o temprano, vas a dejar de ganar plata en el papel, y eso es lo que le ha pasado a Petroperú. La petrolera estatal ya viene en rojo desde el año pasado por lo menos. Y en el comunicado que su directorio ha publicado ayer, ellos mismos aceptan que para este 2024 la cosa va a ser peor. Proyectan pérdidas por 716 millones de dólares este año, más del doble que en el 2022. Y aseguran que no les va a alcanzar para repagar ninguna de las deudas que tienen que pagar. Como les digo, vayan despidiéndose de esa plata que le ha dado el Banco de la Nación, porque no nos las va a devolver. Pero quizás lo más fuerte, que es además signo inequívoco de que una empresa ya cayó en absoluta desgracia y es irreparable, es la caída en sus ingresos. El directorio de Petroperú prevé que para 2024 tendrán menos de 4.000 millones de dólares en ingresos, 30% menos que en el 2022. ¿Y por qué? Porque su cuota de mercado de combustibles ha caído a la mitad, de 51% a 25%. Se ha desplomado. Y esto se debe a que los distribuidores ya no confían en Petroperú, que constantemente le falla. No les miento cuando les digo que prácticamente todo lo hace mal. Lo peor de todo es que empezó a operar su nueva refinería a finales del año pasado, pero ya tuvo que parar una buena parte por problemas de diseño, específicamente su unidad de flexicoking, que empezó a fallar menos de 90 días después de que arrancó. Fuentes de la empresa le dijeron a la revista Semana Económica en abril que esa dichosa unidad había recalentado por fallas de origen, es decir, se tomaron 10 años en sacar la refinería para sacarla mal.
¿Cómo salvas ese muerto? ¿Cómo rescatas algo que funciona tan mal? La única forma es que siga chupando recursos de todos los peruanos, que la sigamos financiando. En su comunicado, el directorio de Petroperú calcula que la empresa necesitará otro salvavidas inmediato de $2.200 millones, tras la nefasta paralización de su unidad de Flexicoking. Al cambio, son más de 8.100 millones de soles. Y ojo, ya le dimos un salvavidas millonario este verano. Si le diéramos esos nuevos millones, pasaríamos la indecente cifra de 21.000 millones de soles en rescates a la petrolera. Con esa plata tú podrías asegurarle la pensión de vejez a 3 años de recién nacidos en todo el país. Felizmente, al nuevo directorio de Petroperú le ha alumbrado la sensatez y ha comunicado que le parece inmoral volver a pedir tanto dinero al fisco, sobre todo en un país donde acabamos de meter cientos de miles de personas bajo la línea de extrema pobreza. Es decir, no tienen qué comer y el Estado no les llega con programas sociales. En cambio, el directorio de Petroperú ha pedido que entre una gestión privada a la petrolera estatal. Algo que, ojo, ya plantearon directamente al gobierno, según dicen. La pelota está en la cancha del premier Adrián Sen. ¿Esto significa privatizar Petroperú? No, porque es ilegal. Por ley no se podría vender más del 49% de las acciones, pero sí significaría darle el control a un operador privado. Aunque no se han dado detalles sobre la propuesta, esto se haría cambiando normas para darle a inversionistas privados el control de la gerencia de la compañía. Algo semejante a lo que ocurre con la estatal Ecopetrol en Colombia y funciona bien. Un punto importante aquí, según el directorio, el plan de reestructuración que les armó Arthur de Little, la consultora, asume que el Estado les va a seguir dando plata. Y honestamente, si les vamos a dar un centavo más, esperaría que sea solo si es que la gestión ha quedado a cargo de un privado. Ojo, no estamos hablando de la propiedad, sino de la gestión. Pero la verdad es que para mí es claro que Petroperú ya no tiene remedio. Su crisis es demasiado profunda. Es inviable mantenerla operando en la dimensión que tiene ahora. Habría que pensar seriamente en reducirla, más de lo que ya se redujo, y limitarla a atender solo los mercados alejados a los que los distribuidores privados no quieren entrar. Es tan malo el manejo que ha tenido que ya ni sirve para reducir el precio de la gasolina, porque su cuota de mercado es cada vez menos significativa. Y termino con esto. Soberanía sobre un recurso estratégico como el petróleo. No me hagan reír. El Perú consume 250.000 barriles de petróleo al día y sacamos del glorioso suelo patrio menos de 40.000. Y eso viene cayendo sin freno. Antes de la pandemia se sacaban 60.000. Durante el gobierno de Belaúnde eran 200.000. No puede ser estratégico un recurso que ya casi ni tenemos en nuestro país. No somos un país petrolero, entiéndanlo. A ver si al menos somos un país inteligente para saber reconocer cuando una empresa ya no funciona. Vamos a un primer corte y volvemos con más. La parchada del INEI al premier Adrián Sen y la presidenta Boluarte con las cifras de pobreza y los puntos más importantes de la reforma de pensiones que se nos viene. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Volvemos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. No te olvides de suscribirte y darle like a este video para que llegue a más gente. Y recuerda que para recibir todas nuestras actualizaciones puedes unirte a nuestro canal de WhatsApp en la descripción de este video, aquí abajo. Vamos con los titulares. 1. El jefe del INEI, Peter Abad, echa públicamente al gobierno y dice que fue por una orden expresa de la PCM que la semana pasada no se realizó el evento para presentar los resultados de pobreza del 2023, como estaba planeado. Y sobre esto, fuentes del Ejecutivo nos han comentado en la contra que el premier Adrián Sen actúa básicamente como mensajero de la presidenta Dina Boluarte en casi todo ahora, incluido esto. La postergación se debió a una disposición expresa de la presidencia del Consejo de Ministros. Y no es que esto no se supiera ya, pero que lo diga abierta y tajantemente el jefe del INEI es un montón. Ya de por sí era una jugada paupérrima y sucia que este gobierno busque ocultar cifras de pobreza que lo dejan por los suelos. Pero es incluso peor comprobar que los funcionarios de las principales instituciones le han perdido todo el respeto. Como recordarán, el jueves de la semana pasada estaba previsto que se presenten las cifras de pobreza que se han disparado en 2023, el año de Dina Boluarte en Palacio. Pero el INEI hizo el papelón de postergar la presentación y
luego avisar que publicaría las cifras nada más, pero no haría el evento que se hace como siempre para mostrarlas al público. Ese evento recién se ha realizado hoy, y allí es donde Abad ha acusado al gobierno de manipular la fecha. ¿A qué cabeza tonta se le ocurrió que esto era una buena estrategia política? Esas cifras no se pueden maquillar, las puede sacar cualquier especialista. Pero ya, más allá del escándalo político, queda todavía algo que decir sobre este tema de la pobreza. Un poco también para seguir con el debate de Ouque, que los que vienen de ahí entenderán. Tras el evento de hoy del INEI, ha quedado claro que las cifras de pobreza y pobreza extrema se han disparado a niveles pandémicos por 3 razones principalmente. Una es la inflación. Al aumentar el precio de la canasta básica, los que estaban en el borde de la línea de pobreza ya no podían costearla igual y pasaron al lado de abajo. Eso no es culpa de nadie, se arrastra desde el 2022 y se debe más a choques de oferta por cosas como la guerra en Ucrania, el mal clima, etc. El BCR ha logrado ya controlar la inflación. Otra razón fue que el Estado no ha sido capaz de llegar de forma óptima con sus programas sociales a los más pobres. Constantemente vemos quejas de las dirigentes de ollas comunes sobre que se ha recortado la cantidad de alimentos que les proveen. Eso es culpa absoluta del gobierno, en especial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, que es el bastión de Boluarte. Ella lo conoce más que nadie porque ha sido ministra de esa cartera todo el 2022 y además puso allí durante todo el 2023 a Julio De Martini, que como vamos a ver en el tercer bloque es de su círculo de mayor confianza. Y la tercera razón es que no se ha generado empleo al ritmo que era necesario para paliar el aumento de los precios. Esto, en buena medida, es también culpa del gobierno y su pésima gestión en el Ministerio de Economía durante el 2023, que generaba muy poca confianza para que crezca la inversión privada. Otra vez, gracias Alex Contreras. Para terminar, sin embargo, sí es necesario mencionar algo más. Lo que queda claro es que para que tanta gente haya vuelto a ser pobre tan rápido, significa que había un factor de vulnerabilidad muy alto. Eran clase media, pero estaban a 2 meses de mala suerte de volver a ser pobres. Y eso sí es algo que se ha ido gestando durante mucho más tiempo e involucra desatención de varios gobiernos. Mucho más largo plazo. Que un milagro nos ayude a revertir. 2. Estos son los 5 principales cambios de la reforma de las AFP que busca aprobar el Congreso. Ayer la Comisión de Economía aprobó un dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones. Todavía falta que el texto sea debatido en el Pleno, pero quiero contarles cuáles son sus 5 principales cambios respecto a la situación actual. Ninguno de ellos, en mi opinión, arregla su error de principio. Es un sistema que se basa en los aportes de planilla en un país donde la mayoría de gente trabaja la mayoría de su vida en la informalidad. Pero bueno, les cuento los cambios porque van directo a sus bolsillos. El primer cambio es que se crea una pensión mínima de 600 soles, pero solo para aquellos que acumulen 240 meses de aportes. Eso es 20 años, que casi nadie aporta. Un afiliado promedio de las AFPs aporta 7 años nomás. El truco es que uno podrá completar los aportes que le falten para llegar a esos 240 con aportes voluntarios, en cualquier momento. Con eso esperan que un año antes de jubilarse una persona diga, voy a completar para tener la gran pensión de 600 soles. No sean payasos. El segundo cambio es que se abre el mercado. La reforma permitiría que tu fondo de pensión sea administrado, además de por una AFP, por bancos, cajas financieras y compañías de seguro. Esto, que es abrir el mercado a la sana competencia, es una buena idea en general. Y sorprende que recién se proponga, dado que no afecta mucho el negocio de las AFPs, porque los dueños de casi todas las AFPs son los mismos dueños de los bancos y compañías de seguro. Tercer cambio, se crea un bono de reconocimiento para que los afiliados de la ONP puedan trasladarse a una AFP u otro privado en cualquier momento. El Ministerio de Economía ha dicho que es un montón de plata y que está en desacuerdo. Pero bueno. El cuarto cambio es que quedarán prohibidos los retiros de fondos. Claro, quieren blindarse porque ya saben que el sistema igual no va a funcionar. Es injusto, aunque lógico que lo pidan. De ahí a que puedan sostenerlo frente a los siguientes parlamentos, toca ver. Y el quinto es que se establece un aporte obligatorio a las AFPs de los trabajadores independientes. Un despropósito absoluto y una injusticia. No se ha tomado la propuesta demencial del ministro de Economía de que sea 10% que les contaba ayer, pero sí sería de 2% el primer año y creciendo gradualmente hasta 5% en el cuarto. Y vaya usted a ver si el Pleno toma la propuesta de 10% del ministro. Ya les expliqué ayer por qué esto no tiene ningún sentido. Hay algunos cambios más, como que se eleva la edad de jubilación anticipada a 55 años o que se incluye el formato de pensión por consumo, es decir, que aportes voluntariamente de lo que compras, pero con un tope de 40.000 soles anuales que lo hace irrelevante. En fin, lo dejamos ahí. Y 3. Ha muerto hoy el ex contralor Edgar Alarcón. Iba en el bus de la empresa Siva que se cayó a un barranco en el sector conocido como Apacheta de la Vía de los Libertadores, que conduce a Ayacucho.
Es una lástima para todos los ayacuchanos que una carretera que hace 10 años tenía tan buenas condiciones y abrió la conectividad de la región, esté ahora en condiciones miserables, llena de huecos que da vergüenza. Sobre esto solo voy a recordar 2 anécdotas. Una vez, una periodista española con la que trabajé me dijo en una reunión de pauta: a mí me sorprende el poco valor que tiene la vida de la gente en las regiones en este país. Todas las semanas se cae un bus y se mueren 50 personas y nadie hace absolutamente nada. En España sería un escándalo uno solo. Acá ya ni es noticia en los diarios. Me quedé frío. Saben que ahora va a ser noticia por el ex contralor solamente, ¿no? Y la otra, parecida, una vez que entrevistaba a una fuente sobre el accidente del aeropuerto de Jorge Chávez en el que murieron 3 bomberos. Me dijo: mira, es lamentable la muerte de estas personas, pero acá a cada rato se cae un bus, se mueren decenas y no pasa nada. Otra vez, no pude sino asentir ante la cruda verdad. Vamos a un último corte y volvemos con el círculo íntimo de Dina Boluarte. ¿A quién escucha la presidenta? Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify. Quiero cerrar hoy tomando la información de un artículo que publica el periodista Sebastián Ortiz de El Comercio, pues pinta muy bien la cancha en torno a la presidenta Boluarte. Una presidenta cada vez más acorralada que hoy escucha a muy poca gente y que sabe que tiene los días contados. ¿Quiénes le hablan al oído? Según el artículo de Sebastián, muy bien dateado, Boluarte tiene 6 ministros favoritos, a los que recibe más en Palacio y les tiene más confianza que al resto. Uno es el premier Gustavo Adriancén, pero fuentes de Palacio coinciden en que su peso político es mucho menor que el de su predecesor, Alberto Tarola. De hecho, fuentes de Cancillería me han contado a mí que Adriancén se hizo muy cercano a Boluarte al mostrarse muy servicial y cercano con ella en el último viaje que hizo a Estados Unidos, para la cumbre de APEP. Adriancén vivía allá como representante del Perú ante la OEA y era fiel escudero de Boluarte en el tema de las masacres. En nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. Pero al parecer la presidenta no valora tanto a un patero como Adriancén que a alguien que le resolvía problemas como a Otaro. Luego están otros 5 ministros. La más cercana, casi una confidente, es Jania Pérez de Cuéllar, de Vivienda, quien se inmoló públicamente para tratar de limpiarla del caso Rolex, sin éxito. Luego viene Julio de Martini, que como ya mencioné, tomó la posta de Boluarte en el Midis y seguro que le está tapando las sombras que le dejó en esa casa. Ambos ministros registran 15 reuniones oficiales con la presidenta entre la quincena de marzo y la de abril, muchas de ellas cercanas al allanamiento a su casa. Otros ministros que la visitan mucho y los escucha son el de Justicia, Eduardo Arana, hombre de confianza de su hermano Nicanor, pieza clave para defender el indulto político de Alberto Fujimori y voceado candidato a próximo premier. El canciller Javier González Olaichea y el ministro de Trabajo Daniel Maurate. Ellos registran 11, 7 y 6 visitas a Palacio en el mismo periodo de tiempo. También son ahora muy cercanos a la presidenta los apristas Freddy Hinojosa, el paupérrimo nuevo vocero presidencial que empezó como jefe de gabinete técnico, y César Sandoval Pozo, quien forma parte de dicho gabinete. Completan el círculo Enrique Vilches y Antonio Mirril Ramos, secretario y subsecretario general de la presidencia respectivamente. Ambos funcionarios trabajaron antes con Nicanor Boluarte en sus distintos pasos por el sector público. Está claro que el hermano de la presidenta es todo lo que la sostiene a su alrededor. Y una chiqui para cerrar. El precio del cobre llega a $5 la libra en Nueva York y sigue batiendo récords de varios años. Trae una tendencia alcista todo el año. Gran noticia porque seguirá jalando nuestra macroeconomía hacia adelante, aunque eso tape los malos manejos de nuestras autoridades. Y la payasada de hoy es esta. Habías dicho que también ya vas a sacar tu nuevo libro. Por supuesto, sale ahorita, ya sale, también la madre. Y vas a ver 2 presentaciones, tapa dura, en Durama y en Plaza Vea, y en Max va a estar la tapa blanda, va a estar súper accesible, 15 soles y 20. Nada que agregar. Esto fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y una pregunta, ¿alguien sabe por qué ha estado oliendo tan fuerte a pescado en estos días?